Hola a todos, es para mí un placer y un honor estar aquí junto con la maestra Esther. Ella ha sido una de mis maestras en el diplomado que estamos cursando recientemente en terapias conductuales y contextuales. Entonces, pues para mí estoy muy complacido el día de hoy. Sí, es algo muy importante la labor que ha realizado y orgullosamente es una psicóloga mexicana de gran relevancia, pues conocida en México y en toda Latinoamérica y también en países europeos. Y voy a leer un poco de la semblanza curricular, algunos de los elementos que ella pues, ha realizado para que ustedes, sobre todo los estudiantes de la audiencia, los que apenas están comenzando en psicología, puedan conocerla. Por un lado, pues actualmente está en el doctorado en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, desde el 2018 a la actualidad. Realizó una maestría en ciencias del comportamiento con orientación a análisis de la conducta y también tiene una licenciatura en psicología. En este caso fue ella becada por la Universidad de Guadalajara, por CONACYT. Tiene diferentes publicaciones, diferentes aportaciones e investigaciones. Voy a leer algunos solamente de tantos artículos, capítulos, libros, ¿sí? Por ejemplo, un artículo de investigación aceptado en la revista de Estudios Culturales de la Universidad de Venezuela con el tema de experiencias sobre el cuidado de varones en el periodo de confinamiento por COVID-19. Un artículo de investigación publicado en la revista de Investigaciones Sociales y Culturales del Centro Peruano de Investigaciones Sociales, CEPIS, en su volumen de Sociedad, Cultura, y diferentes aportaciones que tienen que ver también, por ejemplo, como lo que es un capítulo de un libro que se titula Mi día de descanso no es descanso. Se lo dedico a ellos, la paternidad de un hombre separado conyugalmente. Capítulo del libro Desafíos emocionales en los docentes universitarios durante la pandemia de COVID-19 en la obra Efectos sociales, económicos, emocionales de la salud ocasionados por la pandemia por COVID-19 y la cuarentena sanitaria de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. Capítulo del libro Imprenta, emociones y prácticas de cuidado en varones, Universidad Nacional Autónoma de México. Capítulo del libro, bueno, bastantes contribuciones, no paramos de mencionar todas ellas. Pues gracias, maestra, por permitirme este espacio con usted el día de hoy. No, a ti, Hugo, un gusto, gracias por invitarme y bueno, poder charlar contigo y con tu audiencia un ratito. Muy bien, pues vamos a comenzar, como es de costumbre, preguntando sobre sus valores, cuáles son los valores personales y profesionales que guían su práctica profesional. Sí, yo creo que también una de las cosas por las cuales que me suele guiar mucho tiene que ver con la congruencia. En este sentido va muy ligada a la autenticidad, la ética y la responsabilidad, ¿no? Entonces creo que siempre busco como ser como muy congruente con lo que pienso, lo que siento y lo que hago, incluso en la terapia, ¿no? Mostrarme como de forma muy transparente. Trato de ser como muy responsable y seguir mucho la cuestión del código ético del psicólogo, ¿no? Entonces, también creo que algo que quizá decirlo suele ser contradictorio, pero algo que busco también es como trabajar mucho con la humildad dentro de la terapia para hacer más horizontal el proceso, ¿no? También entendiendo que el consultante y el usuario también tienen como un conocimiento que puede irse construyendo o co-construyendo en la terapia, que me permita también ir haciendo un análisis funcional también con base en los criterios que estén acotados a la vida del otro, ¿no? Entonces, busco que la experiencia en el usuario sea como muy, muy humana y como muy validante también.
Es básicamente lo que suele guiarme en términos generales. Gracias, maestra, por comentarnos y compartirnos. Si nos puede mencionar cómo es que usted se interesó por la psicología y algunos aspectos sobre su trayectoria académica, cómo fue que llegó hasta este momento donde ha Siempre contribuido. cuento esta anécdota porque en realidad así fue. Digamos que fue muy bizarro porque a mí me lo preguntaron cuando entré a la maestría, en la entrevista, y después ya no me quisieron hacer más preguntas. Espero que aquí no pase. Entonces, les decía que cómo decidí estudiar psicología, pues por la menarca, que se define como la primera menstruación de la mujer, básicamente. Cuando a mí llego a la secundaria y me dicen en una clase de educación sexual, una de las pocas que tuve, pues a los 12 años aproximadamente, hasta los 15, las mujeres van a comenzar un cambio hormonal y eso va a producir que menstruen y el cambio hormonal puede cambiar su comportamiento. Para mí fue así de, ¿qué? ¿Cómo es que algo que pasa en mi organismo, que incluso pasa en mi sistema reproductor sexual, va a cambiar mi comportamiento? Que yo quiero entender eso, ¿no? Entonces yo a los 12 años tenía muy claro que quería buscar algo que me permitiera entender eso. En ese entonces no sabía qué. Ya después también me interesó como esta parte de cómo funciona esto del comportamiento humano. Ya para los 15 la filosofía me coqueteó un poco, pero terminé decantándome por la psicología, ¿no? Entonces fue como un poco el por qué, fue que lo estudié y que lo tenía como muy claro, esta parte. Y algo como muy frustrante fue que yo quería entender por qué la gente se comportaba como se comportaba, ¿no? Porque, ¿no? Sigo sin entenderlo. Entonces, todavía estoy como en el proceso de entender alguna que otra variable, por eso es que hacemos los análisis funcionales, ¿no? Porque es muy personalizado, muy ideográfico, y hay todavía muchas conductas que escapan de mi entendimiento, yo creo que el de todos, pero estamos como en el proceso y todavía mantenemos un poquito la curiosidad de seguir haciéndonos preguntas y de seguir buscando como respuestas, ¿no? Aunque sea que esa respuesta solamente hace preguntas más rebuscadas. Pero básicamente fue eso. Entonces, después, cuando decidí estudiar psicología, en mi ciudad natal no existía la psicología hasta hace algunos años, lo que me permite, o lo que me obliga más bien a migrar. Soy como una estudiante muy migrante a nivel como interior de la República y me hace irme a la capital de mi estado a estudiar la licenciatura. Tampoco había ninguna maestría por CONACYT en mi estado que fuera de psicología, lo que también me lleva a mudarme otra vez a Guadalajara a estudiar una maestría becada por CONACYT y luego cambio de giro a Ciudad de México a estudiar ahora el doctorado y además estoy como cursando una maestría en línea. Afortunadamente la pandemia nos da esas bondades o esas ventajas de que se empiezan a abrir maestrías en línea que antes solo eran presenciales y también me ayuda como a poder estudiar una maestría muy buena, por cierto, se la recomiendo, en la Universidad de Madrid, ¿no? De Itaca Formación. Entonces es así como que como he hecho mi trayectoria a la par entre el ámbito de la conducta y cuestiones de género. Más o menos es lo que me ha llamado ahora mucho más la atención. Muy interesante la forma como fue desarrollando pues todo este conocimiento que ahora le caracteriza, maestra. Y, pues el tema que vamos a comentar, que le solicité a la maestra es sobre prevención del abuso sexual infantil, en el hecho de que considero que es un tema muy importante. La maestra pues lleva ya tiempo, que hizo un diplomado en este aspecto y creo que es algo también
un tema que muchas veces no se aborda y que se relaciona con a veces cultura machista, con problemas de violencia, etcétera, y creo que es un tema muy interesante. Entonces, vamos a ir abordando ese tema, mencionarles pues que si ustedes quieren profundizar, pues aquí se van a tocar solamente algunos puntos relevantes o importantes sobre el tema. Y así quieren ustedes profundizar, es necesario pues que tomen alguna capacitación o algún tipo de curso, diplomado sobre este aspecto. La primera pregunta, ¿en qué consiste la conducta de abuso sexual? Sí, Hugo, me gustaría como acotar algo antes, aunado a lo que dices. Creo que como psicólogo se vale no saberlo todo. O sea, creo que tenemos derecho a no ser especialistas en todo y elegir como aquellos ámbitos que nos llamen más la atención o que en donde nos haya tocado desarrollarnos más. Y creo que en este tema en particular, y lo digo de la ética, porque es un tema súper delicado de trabajar de ambas vías, desde el niño que te está contando la problemática, desde los padres que también están acompañando, hasta tú como psicólogo que estás escuchando cosas que pueden mover fibras, ¿no? Entonces, en este sentido quiero acotar que se vale no saber cómo trabajar el abuso sexual infantil. Lo que no se vale es que si no sabes, no te supervises, ¿no? O no te capacites, porque la verdad es que puedes tener muy buena intención, pero puedes revictimizar a la persona. Entonces, yo creo que este es uno de los puntos donde las personas llegan muy vulnerables. Entonces, creo que tenemos que ser como muy sensibles ante la problemática y muy conscientes y no decir nada que no sea del ámbito desde la parte como, desde la ciencia, pues desde la parte de cómo se trabaja, ¿no? No decir nada coloquial como, pero ¿cómo ibas vestido? Pero es que tú también, ¿qué hiciste? ¿Sabes? Ese tipo de frases que son como muy revictimizantes para los usuarios. Acotando ahí, pues la conducta de abuso sexual infantil puede ser cualquier acto de una persona más grande, y ojo, vamos desde más grande desde la percepción del niño, y que tiene más conocimiento o menos sobre un menor de edad que haga uso de la fuerza física, moral, el engaño, la seducción, que se da mucho, o la manipulación para satisfacer sus deseos sexuales, ya sea de manera directa, a través de tocamientos, acercamientos, manoseos, etcétera, o indirecta como el exhibicionismo, la exposición de material pornográfico, que eso también luego es muy frecuente, las miradas lascivas y palabras de carga sexual, etcétera. Este tipo de cosas indirectas también a mí me llama mucho la atención porque suelen pasar muy de largo, porque no hay una evidencia tangible o conductual, pues. No podemos medir cuántas miradas lascivas sentimos. Pero el detalle es que no podemos decir cómo el uso del lenguaje juega en contra del menor. Porque ¿cómo va a demostrar el niño que el tono de voz que utilizó, la forma en que lo dijo, tuvo otra connotación, pues? Pero eso también conlleva una conducta sexual, de abuso, ¿no? Y hablamos desde la mirada del niño porque estamos trabajando también este ejercicio de poder, porque también hay juegos sexuales. También hay niños que se puedan sentir con otros niños, aunque sean pequeños, vulnerables, pues. Pues a eso es como yo he encontrado una definición todavía mucho más amplia que pueda ser más integrativa de lo que es la conducta sobre el abuso sexual en infantes, pues. Queda muy, muy claro y le agradezco que nos apoye con este tema que es también para muchas personas incluso tabú, un tema que no se habla en los hogares, que no se habla en las escuelas, porque a veces cuando, por ejemplo, intentamos hablar de esos temas en algunas escuelas, por ejemplo, me ha tocado en
primarias, en secundarias, de repente como que hay mucho prejuicio. No, es que no toques ese tema, no hables de eso. Y pues viene siendo una situación muy, muy, muy triste, por así llamarlo. Ahora, en este caso, ¿qué relación tiene la conducta de abuso sexual con la conducta violenta? Usted que también es experta en ese tema de las violencias y de la desigualdad a veces de género también. Sí, fíjate que en este sentido la conducta sexual, si la vemos a nivel general, más allá de la conducta de abuso sexual infantil, la conducta sexual forma parte de las conductas violentas, ¿no? Pensando en la conducta violenta como aquello que intenta, que es esta acción que lleva una intención dirigida de agredir, en la conducta sexual o de abuso sexual hay muchísima información e investigación que hacen unas colegas sociólogas feministas o antropólogas feministas acerca de cuál es la simbología, qué representa la conducta sexual en ciertos ámbitos o contextos, ¿no? Por ejemplo, en el libro de, creo que es Marcela Lagarde, La guerra contra las mujeres, habla de que en los grupos paramilitares, el llegar a un pueblo y abusar a las mujeres implica una connotación simbólica, ¿no? El cuerpo de la mujer es el mensaje. Entonces, la conducta sexual violenta lastima, daña, y es una forma de violencia hacia la mujer, que es una dentro de las muchas gamas de violencia de género que hay, pero que aparte conlleva una violación también, y es una declaración violenta hacia la libertad sexual. Por ende, esa está enmarcada en un código de derechos humanos, ¿no? En los derechos, la Declaración Universal de los Derechos Sexuales de 1997, en donde es simplemente ejercer el ejercer libremente la sexualidad cuando incluya a todos. Entonces, cuando llegan los paramilitares a lugares y a comunidades y se ejerce una violación por intimidación, por acoso, por explotación, por lo que sea, está mandando un mensaje a los contrarios. Entonces, digamos que es un atentado contra los derechos humanos. O sea, así de grande puede llegar a ser la conducta sexual en ámbitos como más macros o de una cuestión más sociológica, y acotándolo en términos más psicológicos. Al final de cuentas dicen los psicólogos sociales que la conducta sexual se vuelve un ejercicio de poder y de dominación. Hay autores que hablan de una cuestión de poder, resistencia de la mujer y contrapoder, ¿no? Ejercicios todavía más violentos. Por ejemplo, hay casos en Egipto. Me acuerdo que veía un caso de Amnistía Internacional en donde se acusaba de violaciones tumultuarias, donde salían las mujeres a protestar y eran violadas por varios a manera de ejercer poder. Entonces, pese a lo que se pueda pensar que solamente esté ligado a la sexualidad, está ligado a ejercicios culturales de identidad y de estereotipos de género. Entonces, la relación que tiene que ver es una relación de dominación a un otro. Y a veces lo podemos escuchar en la cultura popular, ¿no? ¿De qué papel juega la sociedad y la cultura? Adelantándome un poquito a tu pregunta posterior, es como ligando la parte cultural, más bien, es que culturalmente reproducimos, somos reproductores de esta violencia sexual. Quizá a veces con una carga en el lenguaje. No sé si seguramente a ti, Hugo, te ha pasado con tus colegas o contemporáneos u hombres contemporáneos que hacen albures en donde siempre está una connotación sexual, ¿no? Que lleva de fondo un abuso sexual, un ejercicio de poder a nivel sexual. Entonces, de ahí vamos reproduciendo y por ende normalizando ese tipo de conductas, ¿no? Y sesgándolas a géneros. Y bueno, ¿qué más quiere agregar en cuanto al papel que juega la sociedad y la cultura para la configuración de estas conductas de riesgo que llevan al abuso sexual?
Sí, bueno, creo que la cultura en sí es como muy importante, así mismo la sociedad, porque estamos gestando conductas y que estamos reproduciendo cotidianamente y estamos normalizando. Por ejemplo, hay autores como Luis Bonino o Minelo que hablan de micromachismos, ¿no? Y dicen micromachismos porque lo hablan en un ámbito cotidiano. En el terreno sexual, por ejemplo, si escuchamos o vemos cotidianamente conductas que implican violencia sexual o que implican una cuestión de ejercicio de poder y las dejamos pasar, de alguna manera como sociedad estamos reproduciendo aquello que queremos eliminar como la violencia, ¿no? O aquello que queremos que nos aleja de la cuestión de los derechos humanos. No sé si has escuchado canciones, acá en México tenemos estas canciones de Amo su inocencia, 17 años, entonces estamos hablando de una cuestión de ilegalidad, ¿no? Cuando hablamos basta con escuchar las canciones que ahora están de moda y ponerlas como un oído crítico para ver si alguna de ellas no lleva una cuestión de ejercicio de poder, ¿no? Si te das cuenta, no sé si hay ciertos géneros musicales que son bastante violentos en el ámbito de la sexualidad. Hay ciertas caricaturas, no sé si se acuerdan de la famosa caricatura acá pero yo veía de Pepe Le Pew, que era un acoso constantemente, un hostigamiento constantemente hacia una zorrilla, y el zorrillo la seguía y la acosaba y todo el tiempo estaba atrás de ella. Entonces, para nosotros era normal porque veíamos esa caricatura y aparentemente no pasaba nada. Entonces, creo que la invitación es como ver desde esa mirada crítica sobre en qué nos estamos exponiendo y más allá de creer que es una exageración, es ver si no estamos normalizando conductas, ¿no? Como esta nueva hipersexualización de las niñas o de los niños en la ropa, en los bailes, etcétera, y que créeme que no quiero decirlo desde un punto de vista moralista, sino más bien desde un punto de vista de qué se está haciendo normal, entre comillas, ¿no? Versus que eso que es normal puede estar vulnerabilizando a las infancias, ¿no? Creo que va por ahí, como es de empezar a cuestionarnos si lo que estamos haciendo cotidianamente en todos los espacios y contextos en los cuales participamos, nuestras conductas, nuestro discurso, el intercambio cultural que tenemos, de capital cultural que tenemos con los demás, no violenta de forma sesgada. Por ejemplo, ¿de qué manera participo yo o no en el albur, en el doble sentido, etcétera? Claro, claro. Me parece sumamente importante, sobre todo para que psicólogos, estudiantes de psicología y también padres de familia que van a ver este video, esta grabación, pues puedan informarse y saber que hay que manejar un respeto hacia la mujer y hacia el hombre, pero más al respeto hacia la mujer porque pues, se ha vulnerado mucho, en este caso, pues, esta cuestión se ha señalado mucho, como nos dice usted, maestra, y pues tenemos que hacer algo al respecto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias de prevención pueden implementar los papás, los padres de familia? Este, es esta cuestión de si hay señales de alarma, ¿qué pueden hacer los papás? Ok, regularmente yo cuando hablo de la prevención, busco como 4 pilares, que es la información, la autodefensa, círculos de confianza y autoestima. Entonces, algo que pueden hacer los papás es de verdad trabajar como incomodidad que a veces se puede tener de hablar de estos temas, pero sí es importante informar a los niños, ¿no? Y que los niños también sean claros en cuanto a su cuerpo. Esto, ojo, es de acuerdo a su etapa de desarrollo. No le podemos hablar de coito a un niño de 3 años porque no va a entender el concepto ni la palabra, ¿no? Pero sí, de acuerdo a su edad, operacionalizar la información de tal manera que el niño la pueda recibir.
desde el kinder, desde el preescolar. ¿Cómo? Pues ayudarle al niño a decirle, nadie te puede cambiar. Si quieres ir al baño, siempre tu papá o tu mamá o un cuidador, un tutor te tiene que acompañar. Ese tipo de cosas, de acuerdo a su edad, pues van a ser como básicas, ¿no? Si te sientes incómodo, entonces ahí creamos círculos de confianza. Si estás en el parque y te vas sintiendo incómodo con alguien que llegó, dirígete con tu abuelita, con tu abuelito, con tu tía, aquellos que sean nuestro círculo de confianza, y dile que no estás a gusto, ¿no? Es sí establecer mucha comunicación o buscar como esa vía y puente de comunicación entre los cuidadores, ya sean padres o no, y el niño, para que éste pueda estar siempre como avisando de las señales, informarle de señales, ¿no? Yo a veces con los niños juego de acuerdo a su edad tienen que aprenderse su nombre completo, algún teléfono de emergencia, bomberos, policía, etcétera. Ya ahora dicen el DIF, que es para acá, para México, el Desarrollo Integral Familiar, y su dirección. Entonces, conforme van avanzando en la edad, es importante que se sepan este tipo de información básica para que por cualquier cosa se pierdan en la calle, puedan saber nombrarse, saber identificarse, que alguien los pueda dirigir a conectarse con las personas y poderse como salvaguardar, ¿no? Entonces, esto en cuanto a información y círculos de confianza. En cuanto a autodefensa, eso es algo más conductual. Los niños tienen que aprender a decir no, ¿no? Y a veces los papás tienen conflictos con esto porque dicen, es que para todo me dicen, no quiero, no, pero está autoafirmándose. Entonces, imaginemos este niño que se puede autoafirmar y que dice, no me gusta, no te me acerques, no me toques. Yo incluso les enseño que al estirar su mano de donde está la palma a su hombro, esto es su espacio vital y pueden no recibir abrazos si no quieren, o puede que la persona, si no se sienten cómodos, no atraviesa su espacio vital. Entonces, cuando los niños puedan decir un simple no, ayuda y de verdad disminuye las probabilidades de que un potencial agresor se les acerque. Porque entonces saben que ese niño sí va a hablar, sí se va a comunicar y no se va a quedar callado, ¿no? Y por último, favorecer su autoestima para que este niño pues se sienta pues en la confianza y se crea a sí mismo. Porque algo que también pasa con la cuestión del abuso es que a veces los propios niños se culpabilizan, ¿no? Entonces, cuando, digamos, trabajamos en su valía personal, el niño puede decir, esto no es mi culpa, o el malo es él, ¿no? Porque lo hablan en esos términos de bueno y malo, ¿no? Entonces, pueden ser como señales, ¿no? Ayudarles a los papás a que informen y fortalezcan, aunque a veces el niño diga, no me quiero comer las verduras, más vale que pueda autoafirmarse en eso, porque de la misma manera pueda decir, no quiero que te me acerques, ¿no? Entonces puedan saber qué hacer, cómo defenderse el propio niño. Esa podría ser como una guía básica. Gracias, maestra. Está excelente. Y bueno, ¿qué estrategias pueden tomar en cuenta los psicólogos al abordar consultantes que han vivido abuso sexual infantil? A veces esto pues ocurre de forma indirecta. El psicólogo, la psicóloga no sabe que va a tener este caso, o hay ocasiones también que ya la persona acude a terapia cuando está en la etapa adulta y dice, yo viví esta situación. Entonces se atiende a veces de forma directa o de forma indirecta. Y la verdad, pues, tener algunas líneas para poder saber cómo abordar la situación. Sí, miren, yo sé que a veces, pues ya estamos ahí, ¿no? Dices, ya me tocó, o derivo el caso, o me superviso, ¿no? Pero sí, punto básico, número 1, así, pero grabado, por favor, tatuado,
es la validación. En cualquiera de los 6 niveles que manejan terapias contextuales, la validación. Es muy poco probable, casi nulo probable, que un niño mienta acerca de ser abusado. El niño no puede construir algo que no ha vivido. Si ustedes pueden hablar con los niños y ver como que sueñan aquello que han vivido. O sea, así sean dinosaurios, pues. Porque si vieron la Jurassic Park, van a decir, no, entonces un dinosaurio se subió a una nube, sobre cosas que ellos han vivido. No van a construir aquello que no han pasado. Y si no han pasado una violación, no han pasado un abuso, es más difícil que se lo inventen, pues. O eso no quiere decir que no sepan o hagan un mal uso del lenguaje sin querer, ¿no? Porque eso es distinto, pero sí es importante validar, otorgar la comprensión y la empatía al niño. De entrada, agradecer esa valentía que tuvo para romper el silencio, para hacer la revelación, ¿no? Porque regularmente en la revelación del secreto ya se pasó por un proceso de fase de shock, de asimilación, y ya se empiezan a establecer como las consecuencias del abuso, a nivel emocional, cognitivo, conductual, etc. Entonces, cuando al niño se le da una validación, se le dice, bueno, yo te creo, esto permite al niño sentirse más tranquilo. Otra cosa que yo sé que es importante es psicoeducar a los padres para que también pasen por la fase de shock, porque luego los papás dicen, no, pero yo lo voy a matar a no sé quién, no sé cuánto. Esa respuesta asusta al niño. Entonces hay que informarse. E igual hay que mostrarse comprensivos con el niño, es decir, no sabía qué estaba pasando. No podemos como psicólogos ser superhéroes y mentir y decir, no, ya no te va a volver a pasar, porque no lo podemos garantizar, porque depende del contexto. Pero lo que podemos hacer es, de lo que esté en mis manos, voy a procurar que estés protegido, ¿no? Y aquí se ponen en juego otras cosas, ¿no? Porque desafortunadamente muchos de los agresores están dentro de casa o son cercanos. Entonces ahí sí es ver de qué manera el niño podemos salvaguardar al niño. Entonces, no podemos decirle ya no te va a pasar porque ya me lo dijiste a mí, como si nosotros pudiéramos garantizar tu bienestar, cosa que tampoco podemos, o estamos limitados, pues, pero sí podemos buscar la forma de ver estos círculos de confianza con los cuales el niño pueda acudir, si es que mientras psicoeducamos a los padres, sensibilizamos a los padres. Otra cosa es clarificar, otro punto súper importante es clarificar al niño respecto a la responsabilidad del hecho. Nada tiene que ver con que cómo iba vestido, con que si se metió a la casa por dulces del vecino, porque si de repente no supo reconocer a la primera, que era una caricia de tocamiento. O sea, todo ese tipo de cosas que a veces los agresores pueden hacer, como esto que les decía, de la seducción o la manipulación, el niño puede, en lo que asimilaba el proceso, en lo que pasaba el shock, en lo que asimilaba que estaba siendo tocado, pueden pasar semanas, ¿no? Meses, años, ¿no? Y eso no implica que el niño aceptara, le gustara, bla, 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 nada de eso, ¿no? Entonces, sí es clarificarle y dejarle bien en claro que nada de eso es su responsabilidad, ¿no? Y ayudarle a resignificar después. Pero creo que estos puntos son claves porque de verdad me he topado con muy malos ejercicios profesionales de colegas que en la idea de tratar de rescatar y retomar las historias, revictimizan y lanzan juicios sobre el niño. Entonces, ojo, ahí es bien importante, ¿no? Y hago como mucho hincapié, porque en este sentido también es importante pues, buscar medidas para impedir que se continúe el contacto con el agresor, ¿no? Entonces, también es importante no negar que el hecho sucedió. Así de no le digas a nadie, se va a pasar. Eso es importante, ¿no?
Entonces puede ser como puntos claves muy, muy básicos, como un muy ABC de lo que se debe hacer y sobre todo de lo que no se debe hacer, ¿no? Genial, maestra. ¿Cómo se pueden prevenir las prácticas de violencia sexual? Y ahorita usted habló acerca de todo este tema del incesto también, o sea, que se llega a presentar a veces en los propios padres, tristemente. También está la trata de personas y todo este tema de los feminicidios. La verdad son asuntos muy, la verdad, muy tristes. O sea, yo los clasifico de esa manera la verdad no sé cómo nombrarlo, ¿no? Pero sí, ¿cómo podemos hacer para prevenir estas formas de violencia sexual, maestra? Ay, es que, ¿sabes qué? Ya yo no me atrevería a meterme con trata de personas o feminicidios porque son fenómenos súper grandes, multivariables, que creo que se analizan en una cajita aparte. O sea, la verdad son muy complejos. En cuanto a la prevención del abuso sexual infantil, creo que, y las prácticas de violencia sexual, creo que la información es la clave, ¿no? De entrada, como poder tocar estos temas con los niños y que de acuerdo a sus etapas de desarrollo, ¿no? Desde esta cuestión de identificar su cuerpo, aquellas zonas que son permitidas de tocarse, aquellas zonas que no son permitidas de tocarse, permitirles que no, o sea, pasa mucho que luego llega y saluda a tu tía y la tía da pellizcos y da besos en el cachete o quiere dar besos en la boca y si el niño no se siente cómodo con eso, permitirle al niño que ponga ese límite, porque es su cuerpo, ¿no? Creo que desde el ámbito social, creo que habemos muchos actores que trabajamos desde la prevención y como psicólogos, creo que lo que nos correspondería sería trabajar mucho en la cuestión de la regulación emocional, tanto con los padres como con los niños, para que ellos también puedan sentirse seguros de enojarse y manifestar su enojo de forma asertiva, decir, no me gusta que mi tío me abrace, no me gusta que mi tío juegue al parque conmigo porque juega feo, porque a veces los niños saben decir, porque me está tocando, ¿no? A veces solo juega feo, ¿no? Y quizá también empezar a trabajar desde la psicología, a desmontar esta masculinidad que se basa en hechos violentos. Esta masculinidad o esta identidad de ser hombre que se basa en una sexualidad postrada en la virilidad y la potencia sexual, ¿no? Que se basa en sentirse mal por un rechazo, en siempre estar intentando tener como mayor número de encuentros sexuales, porque en ese tipo de búsquedas o construcciones de identidad, pues se van de largo muchos actos que puedan ser violentos a nivel sexual, ¿no? Creo que dejar como de sonreírle al hecho de que el niño acose a la niña o la hostigue desde la primaria y empezar a ver que el niño necesita regular sus emociones y buscar otras estrategias más responsables afectivamente al respecto de cómo mostrar su interés, sería un punto de partida para nosotros desde la psicología. Que te digo, es un problema que también es multi e interdisciplinario, pero creo que desde donde nos compete sería por ahí, ¿no? Empezar a entrarle. Y quizá me estoy quedando como muy simple o corta con el tema, ¿no? Pero creo que podrían ser unos pequeños primeros lineamientos que se vayan complejizando, integrando, dependiendo también de cada caso. Ok, está muy bien, maestra. ¿Algunas recomendaciones a psicólogos y estudiantes de psicología, lo que usted quiera comentar? Sí, fíjate que yo lo que hice más o menos para empezar a abordar el tema, en este tema en específico, me hice un diplomado en terapia de juego. No quiero decir que es el camino, pues, pero a mí me ayudó mucho también a entender un poco más a esta población, porque la psicología o la carrera de psicología, pues no te especializa en todas las problemáticas ni en todas las poblaciones, tienes como un bosquejo general. Entonces, quizás seguirse especializando pueda ser muy, muy conveniente.
Una vez que yo hice el diplomado en psicoterapia de juego, como que tuve más herramientas, más habilidades, empecé como a practicar más en tratar con niños, ¿no? Tiempo después me certifiqué en prevención del abuso sexual infantil. Ya como tal tuve una certificación solo en eso. Y creo que eso también me da más confianza, me hace ver como qué cosas sí sé, e incluso me hace ver cuáles son mis limitaciones, porque tampoco no soy experta en todos los temas infantiles, ¿no? Entonces, creo que seguirse formando ayuda. Dos, siempre estarse espejeando. La supervisión o la terapia también con nosotros es muy importante y más en estos temas, porque de verdad tocan y trastocan fibras, ¿no? Y más si nuestra infancia, nuestra adolescencia no fue de color de rosa, ¿no? Entonces, he visto colegas que llegan con niños y es su primer caso de niños de abuso sexual infantil y dicen, me lo quiero llevar a mi casa. Entonces, ahí es un buen momento para decir, creo que necesito ir a terapia. Entonces, es importante, algo que yo sigo haciendo es que me sigo espejeando con mi propia terapeuta de todos mis casos o de varios de mis casos que pudieran ahí proyectarse conmigo o, como dicen los psicoanalistas, ¿no? Que pudieran ahí quizá mi propia historia entorpecer la historia del otro, ¿no? Porque a veces en el análisis funcional habrá que acotarnos a que es el análisis de la otra persona, no de mi vida también en comparación con la otra persona, ¿no? Entonces, creo que la especialización, la actualización y la supervisión, a veces también se vale que nos supervisemos con gente que está más especializada, que tiene más años de experiencia, que se ha dedicado y le apasiona el tema en específico, puede ser una vía para darnos algunas ideas de cómo intervenir en casos en específico, ¿no? Entonces, creo que yo recomendaría eso, que al menos es lo que yo lo practico y que a mí me ha funcionado como para sentirme más segura en mi práctica clínica. Muy bien, maestra. Ojalá en algún otro momento nos pueda apoyar con otro tema que tiene que ver con todas estas variables a nivel más macro. Creo que es algo muy, muy valioso y muy interesante lo que nos ha compartido y sobre todo que hay líneas importantes para padres y para también compañeros psicólogos y estudiantes de psicología que pueden seguir para poder, pues en caso de que les llegue a tocar, pues recibir estos casos y saber cómo proceder y referir a las personas que están especializadas, como en este caso usted. Y pues qué proyectos tiene en puerta, qué acciones va a llevar a cabo y pues nuevamente agradecerle por el espacio. Sí, no, pues yo con gusto quedo a sus servicios, Hugo, y pues a mí me gusta mucho estar compartiendo con mis colegas, mucho también, soy mucho de que el conocimiento se comparta y se colabore porque hace falta, ¿no? Hace falta que también mejoremos nuestro contexto, ¿no? Por el bien de todos. Pues actualmente también estoy como colaborando con ITECOC para dar unas pláticas de problemas de conducta en niños. Pronto estaremos por Acapulco, por ahí capacitando en activación conductual de la depresión. Sigo haciendo algunos trabajos de investigación mucho en paternidades, en masculinidades, entonces ahí lo que se les ofrezca en ese tema también quedó a sus órdenes. Estamos trabajando justo con todo lo que tiene que ver con las emociones y prácticas de cuidado en varones, porque creo que ustedes como género han quedado un poco fuera de la agenda y creo que es una forma de incorporarlos y también invitarlos a la reflexión, que creo que el que ustedes mejoren su forma de comunicación emocional, el que aprendan autocuidado, prácticas de cuidado, nos beneficia a todos, ¿no? Entonces andamos como abordando por ahí y pues te agradezco también el espacio, también acá para estar acá conversando y pues también sigo en la práctica clínica privada, también ahí quedo a sus órdenes y cualquier cosa que también se quieran acercar contigo, tu audiencia, pues estoy como abierta al diálogo, al intercambio o al enriquecimiento, porque también lo que me puedan aportar para mí es bienvenido. Bueno, la maestra Esther es una de las mejores maestras que he tenido
nos dio un módulo que tiene que ver con toda la cuestión del conductismo clásico, operante, todos los principios básicos de comportamiento, una forma de explicar muy tremenda, y a la vez también la maestra utiliza pues un lenguaje que también es entendible para casi todo público, y, y pues también tiene una forma de muy técnica también cuando si quieren algo súper técnico también lo puede hacer. Entonces eso me agrada mucho de la maestra Esther. Estoy muy complacido que nos haya apoyado con este tema, maestra, y pues ahora que está con su doctorado, ocupada y todo, pues le agradezco este tiempo, y pues decirle que la queremos mucho, y gracias también por todo lo que nos ha enseñado y nos sigue enseñando, y esperemos que siga enseñando a muchas universidades, ya lo he visto en varios lugares, y pues que siga ese trabajo. Y pues por aquí vamos a ir deteniendo la grabación. Cuídense mucho a todos. Gracias Sí, por muchas estar acá gracias. con nosotros. Gracias, gracias. Pues ya quedó, maestra, nada más que aquí se está como atorando un poco. Muchas Y gracias, no te maestra, preocupes, y yo te espero. la dejo para que pueda seguir con su terapia. Cuídese mucho. Un Sí, abrazo grande. gracias, hasta luego. Nos comunicamos para la siguiente. Sí, claro que sí.